Hola familia, ya estamos de regreso. Recordarán que hace poquito estuvimos en Malasia. Estando por allá nos enseñaron un juego que se llama Gasland. El juego está muy padre y es muy interesante porque tú tienes que hacer un vehículo post-apocalíptico. Dependiendo de cómo lo hayas armado te califican en cuanto a defensa y ataque. Es decir, si tiene mucho armamento va a ser muy poderoso en su ataque. Y si tiene una armadura muy potente va a tener bastante defensa. Está muy interesante porque este vehículo lo pones en un tablero, tira los dados y comienza el juego. Así es que familia, fuimos invitados al siguiente torneo de Gasland representando a México. Eso está muy loco, por eso hoy en Gasland México vamos a hacer nuestro propio vehículo de Gasland. Y tiene que ser impresionante, ya que vamos con todo y nos vamos a traer ese trofeo al país. Bienvenidos a este video épico de Custom México. Bueno familia, pues aquí tenemos este Monster Truck que está súper rifado, está bien bonito, pero tenemos que ocuparlo. Este camión que encontramos en las Chacharitas está bien bonito y tenemos un poderoso bocho. Un bocho no puede faltar en este Monster Truck. De esos tres tenemos que hacer un camión de Gasland. Vamos a comenzar con el primero, que es el Monster Truck. Este perrito está bien rifado, es coleccionable, pero va a tener que ser sacrificado. Vamos a abrirlo y para esto vamos a ocupar nuestro taladro. Esto ya lo hemos hecho en todos los videos, únicamente es encontrar dónde va el remache y taladrarlo. Está bien padre, los dientes están bien rifados. No lo vamos a desperdiciar, vamos a hacer otro custom con él. El taladro nuevamente lo ocupamos para abrir nuestro camioncito. Este trailer también está bonito. Ya está viejón, tuvo mejores años y también vamos a ocuparlo. Todo lo que nos sobre de aquí también lo vamos a ocupar para hacer otro custom, no se va a desperdiciar nada. De este trailer vamos a ocupar solo la cabina. Pues ahora sí, vamos a comenzar a trabajarle duro y tupido y para eso me voy a ayudar de mi Dremel. Vamos a quitar este asiento que está aquí y también el motor de la parte de enfrente. Para toda la banda que se preguntan qué es Gasland, yo les voy a dejar aquí en la descripción cómo se juega el juego, qué es lo que necesitan. Realmente es un juego muy divertido, es algo así como la carrera de la muerte pero en un tablero con dados. Se la pasan muy chévere, se la pasan muy padre, a mí me gustó ver cómo lo jugaban. Y bueno, no podemos quedarnos atrás, vamos a hacer nuestro vehículo de Gasland y vamos a ir por todo a ese torneo. Vamos a seguir trabajando en la base, es muy importante que retiremos todo lo que nos estorba. Tiene que quedar perfectamente lisa esta parte para poder ensamblarlo con la parte del trailer. Esta parte de aquí es donde iban los remaches, también nos estorba, así es que vamos a tener que quitarlo. Y nuevamente me ayudo de mi Dremel. Familia, escríbanme cómo han estado, cómo van sus cacerías. Yo he estado un poquito enfermo, por eso he estado ausente. Pero pues bueno, ya estamos aquí con todo, ya me está regresando la voz. Espero pronto estar al 100. También les pido una disculpa por si me escucho medio garrascaloso, pero es un problema con la garganta que no he podido solucionar. Bueno, vamos a seguir cortando toda la parte que está abajo. Recuerden utilizar guantes de protección. Algo que pasa cuando cortan con el Dremel es que se calienta, entonces es muy importante que utilicen los guantes. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy haciendo más grande el hoyo donde va el remache, porque no queda exactamente igual. Aquí lo pueden notar, la parte del remache queda más atrás, entonces tenemos que acomodarla para después poder cerrar nuestro coche. Ahora vamos a trabajar en este bocho. Recordarán que este bochito también lo encontramos en las Chacharitas. Vamos a hacer un vehículo muy post-apocalíptico, algo así como Mad Max. Este juego de Gasland está interesante porque es un juego de apocalipsis tipo Mad Max, pero también implica con zombies y toda la onda. Está bien interesante, está bien padre. Y para ayudarme a cortar este coche, únicamente lo estoy haciendo con la cegueta, es muy sencillo. Ya hice todo el corte. Y ahora vamos a moverlo un poquito para que se termine de trozar. Vean qué chulada, los bochos hasta cortados se ven bonitos. Vamos a unir el bocho a algo así, vamos a presentarlo. Y bueno, para que quede perfecto, quede al centavo, voy a hacer un pequeño saque, no sé cómo se llame. Pero bueno, voy a cortar esta parte para que embone perfecto con la parte del tráiler. Algo así debe de quedar, que se vea bien armado. Voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer un poquito más atrás, voy a marcarlo. Porque lo quise hacer a ojo de buen cubero y no me quedó bien. Así es que vamos a recortarlo perfectamente. Les pido una disculpa nuevamente porque sí se me va la voz.
Voy a tener que hablar un poquito menos porque ya me está doliendo la garganta. Vamos a empezar a cortarlo. Únicamente estoy cortando para que quede perfecto, para que quede a la medida. Listo, familia, aquí ya quedó el corte. Vamos a ayudarnos de estas pinzas que están pintadas. Todo aquí en esta casa está pintado. Únicamente es para quitar la parte que nos quedó. Y ahora sí, vean qué bonito es lo bonito. Ya embonó perfectamente. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Aunque sea un vehículo post-apocalíptico, recordarán en las películas de Mad Max que todos están simétricos. Es muy importante que los vehículos queden simétricos y que se puedan mover. En Gasland toman en cuenta que pueda caminar el coche, así es que es muy importante que el vehículo tenga una buena movilidad. Y que se vea estético también, ¿por qué no? Ahora vamos a quitar toda la rebaba con nuestra lima o limatón. Algo que no tomé en cuenta, familia, es que tenía que cortar también la parte de abajo. Y ahora sí, vamos a armarlo y vamos a ver cómo va embonando, cómo va quedando. Wow, se ve muy bien. Por cierto, este bocho que cortamos es de Maisto. La verdad es que me dio dolor, pero creo que va a valer la pena el resultado. Vean qué bonito embona. Muy padre. Y en este tipo de coches siempre tenemos que estar probando que embone todo perfectamente, que entre al centavo. ¿Se ve bien? Ahora lo que voy a hacer es que voy a lijar un poquito con una lija de agua. Vamos a lijar toda la parte. No lo voy a despintar, no tiene sentido que lo despinte. De hecho, la pintura que voy a dejar le va a dar textura. Así es que vamos a dejarlo así. Aquí en la parte de arriba del bochito le voy a hacer 5 hoyos. Un hoyo es donde voy a meter una ametralladora muy potente y 4 hoyos es donde voy a meter una reja de protección para que el vato que va a ir acá arriba tenga una muy buena visión y pueda darle a todos con todo. Vamos a darle. Esta broca que tengo yo es muy delgadita, la conseguí en un lugar donde venden herramienta para joyero y lo hago con mucho cuidado para evitar que se rompa. Ya quedaron listos los hoyitos, vamos a ver qué tal quedaron. Para hacer la protección es muy fácil, únicamente voy a poner aquí estos 4 cortes de alambre dental y voy a poner una malla o tela de mosquitero y con eso va a quedar una malla de protección para que no se surtan a la primera al que va allá arriba trepado. Esta misma malla de mosquitero la vamos a ocupar para poner la protección que va en las ventanas. Aquí nuevamente es cortarlo, medirlo y pegarlo. Esto es muy sencillo, por eso no pongo el procedimiento completo. Es muy fácil, familia, así es que no tiene mayor ciencia. Únicamente es cortar, medir y pegar con un poquito de cola loca. Obviamente esto lo tenemos que hacer en las dos ventanas y en el parabrisas. No queremos que se nos vaya a meter un zombie o alguna cosa extraña por ahí. Si se nos mete por ahí va a ser muy doloroso, así es que no pasa absolutamente nada. Para eso ponemos esta reja de protección. También podemos ocupar alambre dental y ponerlo en diagonal o en horizontal. También va a cubrir por completo el parabrisas. Ya tenemos casi todo listo, familia. Ya pudieron ver que pusimos protecciones, cortamos por aquí. Ahora sí vamos a unir nuestro camioncito con nuestro super bocho. Yo quedé impresionado con todo el nivel que tienen allá en Malasia. Está impresionante la calidad y la cantidad de custom que hacen. Decía Enrique que para ellos el custom es un estilo de vida y sí, es una forma de vivir. Gran parte de su tiempo, gran parte de la gente que es de Malasia hace mucho custom. Casi todos los coleccionistas hacen custom. Está súper padre y tienen un nivel muy alto que creo que podemos igualar aquí en México si nos ponemos las pilas. Vamos a sellarlo, vamos a cerrarlo. Yo lo voy a hacer con pegamento cola loca y con un poquito de carbonato. También ustedes pueden ocupar epóxico. Esta parte es muy interesante, familia, porque vamos a hacer que se vea como soldadura, que parezca soldado, y para eso tenemos que ponerle cola loca, pequeñas líneas y un poquito de carbonato y darle forma, para que se vea padre, para que se vea un vehículo como los de la película de Mad Max, que se vea estético. Eso de la estética en estos carros es raro, pero sí lleva cierta estética. Y bueno, esto lo vamos a hacer con mucha calma. Estoy poniendo el procedimiento completo para que vean cómo lo hago. Es ponerle cola loca y después carbonato y con los dedos irle dando forma.
Ahí va quedando. Cuando digo con los dedos me refiero con un palillo. No lo vayan a agarrar con los dedos porque sí quema. No quema fuerte, pero sí quema un poquito. Una vez que secó, podemos ocupar nuestra lija. Y nuevamente lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a darle la forma que parezca un cordón de soldadura. Así me parece que se llama. Yo no soy soldador. Es muy importante que lo hagamos con cuidado para no llevarnos por completo todo el material. Ya está listo. Y bueno, familia, vamos a trabajar ahora con los accesorios. Vamos a agarrar un pedazo de alambre de esos que venden en cualquier lapalería. Y vamos a moldearlo. Vamos a hacer un cuadrado o un rectángulo. Como ustedes prefieran, dependiendo del coche que ustedes quieran hacer, es como pueden ocupar estos accesorios o estas cosas que yo les voy a poner. Como pudieron ver, vamos a hacer un Monster Truck post-apocalíptico, así es que es muy importante que lleve muchos accesorios, que se vea muy matón, que se vea muy fuerte. Bueno, familia, en lo que voy haciendo esto, yo quería pedirles de su apoyo para que me ayuden a escoger el nombre de este Monster Truck. Tienes que llegar con su nombre ya al evento. Yo había pensado en Goliath o en Sansón, algo así, algo muy fuerte. ¿Ustedes qué nombre le pondrían? Escríbanme aquí en los comentarios qué nombre le pondrían a este Monster Truck. Yo voy a escoger el que más me guste de los que ustedes hayan puesto. El nombre lo van a poner ustedes, familia. Entonces ayúdenme por favor aquí en los comentarios a poner el nombre que le pondrían a este Monster Truck. Como pudieron ver, hice un cuadrado medio chueco, pero bueno, hice un cuadrado y lo que estoy haciendo ahora es cortarlo. Nuevamente me estoy ayudando del Dremel. Si se percataron, el Dremel es muy útil para estos proyectos, ayuda mucho. Así es que yo les recomiendo que se hagan de un Dremel para que puedan hacer muy buenos custom. Nuevamente vamos a ocupar la tela de mosquitero. Únicamente es cortarle y pegarle. Lo que hice ahora, familia, es ponerle un poquito de pegamento de contacto en la parte de acá de la defensa. Ya más adelante van a ver por qué. Vamos a esperar a que seque y mientras seca vamos a trabajar en la parte de enfrente. Yo pensé que iba a ser suficiente con sacrificar 3 coches, pero vamos por un cuarto. Este es un destapador coche, ya ustedes lo conocen. Y únicamente vamos a ocupar la parte de atrás, la parte que destapa. Yo no sé de dónde se me ocurren estas ideas locas. Se me ocurrió poner esto de defensa para la parte de enfrente. Vamos a cortarlo con mucho cuidado, nuevamente ayudados de nuestro Dremel. Y vamos a limpiarlo perfectamente. Insisto que el Dremel es una muy buena herramienta. ¿Ya pensaron en algún nombre, familia? Váyanle pensando. Al final del video van a ver qué chulada, qué bonito Monster Truck. Yo espero que les agrade. Vamos a continuar limpiando la parte de enfrente. Eso se escuchó raro. Pero bueno, vamos a continuar limpiando nuestro casting. Una vez que ya terminamos de cortar, ahora sí vamos a lijar. Esto es muy sencillo, lo hemos hecho varias veces, así es que vamos a continuar. Nuevamente me ayudé de mi tela de mosquitero, un poquito de pegamento de contacto y vamos a pegar esta parte de aquí. Esta parte va a quedar bien matona, ya me lo estoy imaginando. Es increíble. Estos coches son de mucho ingenio, familia, de verdad, hagan este tipo de coches con su familia, con sus amigos. Créanme que es de mucho ingenio y vale mucho la pena. A mí cuando me dijeron que había un juego que se llamaba Gasland, la verdad es que me encantó y creo que eso es lo que podemos hacer. Estaría padre, ustedes escríbanme aquí en los comentarios si quieren que hagamos un torneo de Gasland aquí en México. Sería padre, ¿no creen? Y bueno, la parte que acabamos de cortar y de limpiar la vamos a poner en la parte de enfrente. Un poquito de pegamento de contacto y vamos a esperar a que seque, para después ponerle carbonato y que selle perfectamente y que no se nos vaya a caer. Ya quedó listo, vamos a ponerle un poquito más de cola loca y ahora sí carbonato para que quede completamente pegado y nada ni nadie lo pueda tirar. Se ve raro, ahorita ustedes lo ven raro, pero más adelante van a ver qué fue lo que se me ocurrió. Es bien importante, familia, que tenga resistencia y que se vea bien resistente porque así me van a dar más puntos. Estamos trabajando ahora en la parte de la resistencia de las defensas. No sé bien cómo te otorguen los puntos, pero creo que si el coche está bastante bien hecho, es decir, que tenga algo que lo cubra, que no se dañe tan fácilmente, va a ser más fácil que te den defensa. Algo que es muy importante es que pueda rodar. Me percaté si no pegué las llantas porque ocupé mucho pegamento, pero no, ruedan perfectamente, se ven muy bien. Y como pueden ver, también le puse un resorte en la parte de atrás. Eso nos va a ayudar a que tenga más amortiguación, o por lo menos a que se vea más potente, se vea más brutal, se vea más matón. ¿Qué tal lo que se me ocurrió? Lo que están viendo aquí enfrente es una jeringa, la vamos a poner en la parte de enfrente.
Es lo que quedó de una jeringa vieja. Obviamente no lo utilizamos. Únicamente vamos a cortar la parte de atrás. Y vamos a hacer una adaptación. Si se percataron, lo único que hice fue cortar la parte de atrás y vamos a cortar un poquito de la parte de enfrente. Y va a ser algo así como un tronco, como una defensa de metal, como una defensa redonda, que vamos a tener que incrustar en la parte de enfrente. Ya checaron cuántos coches ocupé, no inventen. Ahora sí, familia, vamos a pintarlo. Lo que voy a hacer primero es fondear de negro con mi aerógrafo. Vamos a ponerle un poquito de fondo negro. Si se fijan, es la misma pintura que traen los coches de fábrica. Únicamente le estoy poniendo negro. Y voy a dejar ciertas partes del color original para que también el rojo óxido que le vamos a poner después se vea diferente. Que no se vea uniforme, que se vea en varios tonos para que dé un aspecto de avejentado. De un aspecto que hasta dé miedo, que se vea muy tenebroso. Ahora sí, familia, vamos a ponerle un poquito de rojo óxido. No lo vamos a pintar por completo, vamos a pintarlo en ciertas áreas solamente. Nuevamente les pido una disculpa porque mi garganta no está muy bien, de hecho apenas recuperé la voz, entonces es un poco difícil algunas palabras ahorita para mí. Me está costando trabajo porque tengo la garganta muy cerrada, tengo las cuerdas muy lastimadas, entonces es complejo que yo esté narrando el video, pero sé que a ustedes les gusta mucho que yo lo explique. Y bueno, familia, como pueden ver, ahora ya también pinté la parte de abajo. La parte de la base, se ve padre. También le puse dos pedazos de metales en la parte de enfrente que simulan dos navajas. Y ahora me voy a ayudar de unos palillos para ponerle unos picos mata zombies en la parte de enfrente. Algo así, que se vea muy tenebroso, como lo había dicho anteriormente. Me percaté, familia, que los picos se pueden caer. Y como les comenté, el coche se debe de ver y tiene que ser fuerte. Así es que le puse un poquito de alambre dental en la parte de abajo, para que me ayude a tener más resistencia en cuanto a los palillos. Les digo que estoy maravillado con este juego porque sí tienes que pensarle para hacer tu coche. No es un coche que hagas y que pintes nada más así post-apocalíptico. Tiene que tener mucho ingenio. Vamos a pegar todos los palillos para poder continuar. Aquí yo tengo pegados ya todos los palillos. Se ve padre, vamos a tener que pintarlos nuevamente. Y es muy importante que el coche ruede. Tenemos que asegurarnos que ruede bien, que se mueva bien. Así lo hace, se mueve lento, pero se mueve bien. Cuando digo que se mueve lento es en sentido figurado porque corre bastante bien. Ahora sí, familia, vamos a proceder al armado final. Ya vieron todo lo que le pusimos. Ya va agarrando forma. Ya se ve diferente. Me encantó mucho el rojo óxido, cómo se ve muy padre. Y bueno, esto que ven aquí es un remache que nos va a ayudar a cerrarlo. Únicamente le voy a poner un poquito de pegamento de contacto. Lo voy a doblar y lo voy a cerrar a presión. Eso debe de ser suficiente para que nuestro coche quede cerrado por completo. Vean qué chulada. Ya va agarrando forma, pero nos faltan muchísimos detalles todavía. Este es un video largo, familia, no lo quise dividir en dos. Así es que quédense porque vale la pena el resultado. Como pueden ver, se mueve bastante bien, no tiene mayor problema. Vamos a ponerle aquí una cadena que vaya en la parte de arriba y que sujete la parte de abajo, que simule que va sujetando la reja donde va el combustible. Recuerden que en la película de Mad Max y también en el juego se toma mucho en cuenta cuánta cantidad de combustible puede cargar el coche, así es que vamos a ponerle muchos accesorios, muchos tanques de combustible, para que también tenga energía, que es algo que también te da el juego. Tienes que tener bastante energía. Vamos a ponerle muchos botes de combustible por todas partes, por todos lados, que se vea bien matón. Obviamente el combustible tiene que viajar al carburador, a la parte de enfrente. Y para eso me voy a ayudar de estas mangueras. Estas mangueras las vamos a poner por todo este costado. Y vamos a conectar todos los tanques de combustible con mangueras. También en la parte de arriba puse una llanta donde va a ir un vato. Es importante que vaya gente arriba, porque son los que van a ir, pues digamos que defendiendo el coche o atacando al enemigo. Para hacer que se vea más realista me voy a ayudar de este pedazo de tela. Esta tela la venden en Walmart, es la que se ocupa para limpiar los coches, cuesta 40 pesos el rollo. Y está padre porque le ponemos un poquito de pegamento blanco. Lo vamos pegando y simula como que es tela vieja, como que es un cobertor, no sé, se ve padre. Esta nos ha ayudado mucho en otros proyectos. Yo les voy a dejar aquí arriba 5 videos de cosas que hemos hecho con óxido y que hemos hecho con estas telas.
para que los vean y también se den idea de cómo lo pueden hacer. Este video está un poquito rápido porque estas técnicas ya las hemos ocupado en otros proyectos, pero bueno, hay más videos donde hemos ocupado estas técnicas, vayan a verlos, de verdad me apoyan mucho si ven los videos, también me ayudaría mucho si comparten este video, también si se suscriben al canal si aún no lo hacen, es muy importante para mí y de verdad me ayudaría mucho si lo hacen. Ahora vamos a trabajar en las armas, porque algo que es muy importante es el ataque. Las dos cosas más importantes en Gasland es el ataque y la defensa, así es que vamos a darle con el armamento. Yo me voy a ayudar de esta válvula para inflar balones y de muchas jeringas. Lo único que hice fue cortar la válvula y la voy a llenar de picos de jeringas. Estas jeringas las pueden conseguir en cualquier farmacia, de hecho son muy baratas. Lo único que estoy haciendo es que le estoy pegando jeringas a la válvula. Y ahora sí le voy a dar un giro con un poquito de alambre. Dependiendo del arma que ustedes quieran van a poner la cantidad de alambre. Es decir, yo le voy a poner 3 porque no es un arma tan grande. Si fuera un arma más larga entonces le ponen 4 o 5 vueltas al alambre. Vean qué bonito se ve. Qué bonito se ve nuestro armamento. Vean qué chulada, qué chulada. Le estoy poniendo un poquito de pegamento para que no se esté moviendo. Va a ser un arma movible, es decir que se va a poder mover realmente, pero la parte donde va ensamblada, esa no se va a mover, así es que vamos a pegarla por completo. Ahora vamos a fijarla al coche, vean qué chulada. Como les comenté es movible, y en la parte de atrás le puse un gatillo para que se vea matón. Bueno familia, ahora sí vamos a ver qué tal va quedando, vean qué chulada. Ya le pusimos otra arma más potente en la parte de enfrente, los picos quedaron muy bien pintados. También pintamos nuevamente el coche, le pusimos color a todo, más bien le pusimos óxido a todo lo demás. También le pusimos un poco de tierra, conectamos todos los tanques. Y bueno, viene el toque maestro. Estas calaquitas me las regalaron en el evento allá en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Muchas gracias familia. Fue un regalo que me dieron, precisamente me comentaron que lo querían ver en un vehículo de Mad Max. Y bueno, se presentó la ocasión. Este vehículo se va a ir hasta Malasia. Así es que vamos a ponerlas en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Esto es muy sencillo, únicamente las pusimos con palillos y las pegamos. Bueno familia, ya casi llegamos al final de este video y yo sé que todos quieren ver el resultado final. Así es que yo les invito a ver el antes y el después. Creo en lo personal que está increíble, me gustó mucho el resultado, yo me quedé maravillado cuando lo vi al final. Creo que podemos hacer un muy buen papel en el siguiente torneo de Gasland. Todavía le voy a dar unos detalles más, lo voy a ensuciar un poquito más en la parte de las llantas. Por favor, me ayudaría mucho si ustedes me escriben aquí en los comentarios qué les parece, si les gustó o no les gustó, está bien loco. Bueno familia, yo les voy a dejar saludos aquí en pantalla. Si les gustó este video, por favor regálenme un like, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones que de verdad me apoyarían mucho. Y recuerden que ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores y se viene un mega sorteo. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México, nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.